Bueno, lo que voy a hacer es el desarrollo del ejercicio número 3 del tema 1 del 2018, ¿sí? Después, más tarde, es decir, mañana, voy a hacer el tema 1 del simulacro, perdón, el ejercicio 1 del simulacro y el ejercicio 4 del simulacro, pero hoy hice todo el desarrollo para explicar el número 3. Bien, ¿qué dice? Un ciclomotor circula a 72 km por hora. Su conductor en un determinado momento aplica los frenos hasta detenerse, produciendo una aceleración constante de 2 metros segundo cuadrado. Determinar tiempo que tardó en detenerse, distancia recorrida durante la frenada, cuál será su velocidad a los 4 segundos de haber aplicado los frenos. Bien, me acabo de dar cuenta que no contesté la pregunta número C, la pregunta C, pero la respondo en la tabla que hice para la gráfica. Disculpen. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Acá dice tiempo que tardó en detenerse. Ok, yo primero lo que se hace es tomar todos los datos y ver a partir de ahí qué nos preguntan, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta una cosa. No nos dicen ni la posición inicial ni el tiempo inicial, ¿sí? Así que significa que la posición inicial y el tiempo inicial, como no la dan y no la preguntan, entonces significa que eso es cero, ¿sí? Nos da una velocidad, dice que un ciclomotor circula a 72 km por hora, eso significa que es la velocidad con la que viene, o sea, la velocidad inicial. Y dice que su conductor aplica los frenos hasta detenerse. Como dice que es hasta detenerse, significa que cuando termina el movimiento, cuando concluye todo lo que nos describen, no tiene velocidad o su velocidad es igual a cero. O sea que la velocidad final es igual a cero. Y como este movimiento me describen que está frenando, ¿sí? Cuando me dan la aceleración, si bien la aceleración me la dan positiva, como me describen que está frenando el ciclomotor, significa que esa aceleración, ¿sí? Esta aceleración me dan 2 metros sobre segundo cuadrado, esta aceleración es negativa, ¿sí? Porque está frenando. Está disminuyendo su velocidad hasta hacerse cero. ¿Qué es lo primero que me preguntan? Me preguntan el tiempo que tardó en detenerse, ¿sí? Al ser esto en detenerse, me está diciendo que es el tiempo final, ¿sí? Lo que me están preguntando es el tiempo final o cuánto duró todo el procedimiento hasta que se detuvo. Y después dice la distancia recorrida durante la frenada. También es la posición final, ¿sí? Así que ahí termina el movimiento. Bueno, entonces tenemos que el tiempo inicial y la posición inicial son ceros porque no me describen posición inicial ni tiempo inicial y tampoco me lo preguntan, así que tienen que ser ceros, ¿sí? La velocidad inicial, es decir, a la que circulaba era 72 km por hora, pero como estamos hablando del movimiento MRV, ¿sí? Donde hay aceleración, tenemos que pasar sí o sí las velocidades a metros sobre segundos, ¿sí? Que son 20 metros sobre segundos. Como dice que va a detenerse, que en el movimiento frena hasta que se detiene, significa que la velocidad final es cero, ¿sí? Así que esa va a ser nuestra información y nos dicen que está frenando, o sea que la aceleración, por más que la describan como positiva, al decir que está frenando tiene que ponerse negativa, ya desde el vamos, es decir, en la lista de datos tiene que aparecer negativa. Bien, me preguntan dos cosas. Me preguntan el tiempo que demoró en detenerse y la posición, es decir, cuánto recorrió en ese proceso de frenado. Yo tengo dos fórmulas, ¿sí? En esta fórmula no tengo ni tiempo inicial, ni ni tiempo final, ni posición final. Por lo tanto, esta fórmula no la puedo utilizar. La que voy a utilizar, y como me preguntan, inicialmente me preguntan cuál es el tiempo que duró el proceso, lo que me están preguntando es el tiempo final, y en esta fórmula tengo todos los datos para averiguar cuál es el tiempo que duró, ¿sí? Entonces, primero voy a averiguar el tiempo, ¿sí?
Fíjense que cuando yo voy a hacer la fórmula, yo tengo la aceleración sumando, pero como la aceleración es negativa, directamente le pongo el signo negativo. Tiene velocidad inicial, es 20 metros sobre segundos. El tiempo final es lo que quiero calcular, el tiempo inicial es 0, así que como es un 0 que está sumando o restando, todo eso que sea 0 y que esté sumando o restando, se tacha. Y la velocidad final, que es cuando se detiene por completo, va a ser 0. Lo que tengo que hacer es despejar, ¿sí? No puedo hacer esta resta, ¿sí? Recuerden que yo tengo acá un término y acá otro término, ¿sí? Entonces no puedo hacer esta resta y pasarla para el otro lado. Primero tengo que pasar este término para allá, ¿sí? Voy a pasar la velocidad inicial, que como acá está sumando, va a pasar restando. Y luego, cuando este término ya me quede solo, voy a poder desarmarlo y pasar el menos 2 metros sobre segundo cuadrado dividiendo, ¿sí? Entonces voy a tener menos 20 metros sobre segundo que es la velocidad inicial, dividido menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Como es una división, lo que hago para que se vea bien el tema de cómo se simplifican las unidades, voy a hacer el paso a paso. Como es una división, yo tomo como que todo esto es la fracción y lo que esté abajo va a pasar arriba y lo que esté arriba, menos 2 metros, va a pasar abajo. Como ustedes ven, se puede simplificar el metro con el metro, el segundo con el cuadrado y me queda la unidad de tiempo, que es segundos. Hago el cálculo, voy a tener menos 20 dividido menos 2, menos dividido menos me va a dar más. Entonces, el resultado es positivo, es 10, y es en segundos, porque es la unidad de tiempo, me tiene que dar en segundos. Bien, ahora, como tenemos cuánto duró todo el procedimiento, podemos calcular cuánto se desplazó durante el frenado y reemplazamos. Volvemos a poner la posición inicial, repito, va a ser 0 porque no la dan ni la preguntan. Después ponemos velocidad inicial, ¿sí? El tiempo final es 10 segundos, lo acabamos de averiguar. El tiempo inicial es 0. La aceleración es negativa. Yo podría poner más un medio, menos 2, menos 2 multiplicando. Pero voy a poner directamente todo este término negativo para ahorrarme problemas y cálculos. Y porque sé que está frenando, así que todo este término lo voy a poner negativo directamente. Y me queda poner acá, esto que no se ve porque no me quedó mucho espacio, dice 10 segundos, que es el tiempo final, menos 0 y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Porque es el término de la aceleración, así que el tiempo este va al cuadrado, ¿sí? Bueno, empezamos a hacer el cálculo y me queda 20 metros sobre segundos por 10 segundos, que sería esta multiplicación de este término. Los segundos se van con los segundos, entonces la unidad que me queda para el término es metros y me queda como resultado 20 por 10, 200 metros. En este caso, calculo lo que hay dentro del paréntesis, es 10 segundos menos 0, me quedan entonces 10 segundos elevado al cuadrado, que se va a transformar el 10 elevado al cuadrado y el segundo elevado al cuadrado, porque tengo que hacer distributiva, me va a quedar 100 segundos cuadrados. Y acá puedo hacer una simplificación porque tengo un 2 y la aceleración también es 2, así que puedo hacer la simplificación y me va a quedar 1 metro sobre segundo cuadrado multiplicado por los 100 segundos cuadrados. Fíjense acá, se puede simplificar segundo cuadrado con segundo cuadrado y la unidad que me queda es metros. Finalmente son que la posición final, ¿sí? Es decir, lo que se desplazó es 200 metros menos 100 metros. O sea que la posición final va a ser 100 metros, ¿sí? Bien, eso sería lo que me pregunta en A y en B. Como quiero hacer la tabla y yo pensaba hacer directamente la tabla, me había olvidado de que tenía una pregunta C, yo hice la ecuación horaria. Recuerden que para hacer la tabla necesitamos la ecuación horaria para ir calculando las distintas posiciones y las distintas velocidades, cómo varía la posición y cómo varía la velocidad durante el recorrido. Bien, una cosita.
nosotros sabemos que por el cálculo que hicimos de tiempo final, este movimiento va desde 0 a 10 segundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se frena por completo. No, hay movimientos en el que aumenta su velocidad y va a seguir aumentando, ¿sí? Porque el movimiento es acelerado, la aceleración es positiva. Entonces, yo me puedo, si yo sé que el último tiempo que calculé, el tiempo, digamos, como tiempo final que calculé es 9,5 segundos, por ejemplo, yo puedo extenderme hasta 10. Porque como es acelerado, no está frenando, la velocidad no se hace cero, va a continuar. Pero en este caso, la velocidad se hace cero hacia el final. Entonces, si yo llegase a poner acá, yo sé que el tiempo final que calculé es 10, y llego a poner un 12, en tiempo final estaría mal, ¿sí? Porque yo sé que solamente este movimiento es de 0 a 10 segundos. En 10 segundos se termina, la velocidad se hace 0 y ya no hay más movimiento, ¿sí? Bien, entonces, voy a hacer la ecuación horaria del movimiento. La ecuación horaria del movimiento es la velocidad, recuerden, porque eso es otra cosa que yo les recordaba, que cuando quiero hacer una ecuación horaria, no se reemplaza todo lo que sea posición final, tiempo final o velocidad final, tiempo final. Si estoy haciendo la ecuación horaria de la velocidad, no se reemplazan estos dos valores, ¿sí? Lo demás se puede reemplazar. Entonces, lo que está en la lapicera no lo reemplazo, solo reemplazo la velocidad inicial, la aceleración y en el caso de tenerlo, el tiempo inicial, que en este caso es 0. Entonces, tengo la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo, menos, recuerden que se está frenando, así que la aceleración es negativa, menos 2 metros sobre segundo cuadrado y el tiempo final que no lo reemplazo, el inicial es 0. Entonces, en resumidas cuentas, en la ecuación horaria de la velocidad me queda 20 metros sobre segundos menos 2 metros sobre segundo cuadrado por tiempo final. Acá yo voy a ir reemplazando los tiempos que me marque la tabla para ir viendo cómo varía la velocidad. Bien, eso con respecto a la ecuación horaria de la velocidad. ¿Qué pasa con la ecuación horaria de la posición? Repito, cuando estoy haciendo la ecuación horaria de la posición final y los tiempos final no se reemplazan. Eso, fíjense que lo dejo en lapicera, ¿sí? Para que ustedes lo distingan bien, que no se reemplaza. Hago la ecuación horaria y eso es lo que voy a usar para poder ver cómo varía la posición a través del tiempo. Entonces, la posición inicial era 0, así que como es 0 y está sumando, directamente lo tacho, me olvido de ese término. La velocidad inicial, voy a bajar un cachito acá, la velocidad inicial es 20 metros sobre segundos, el tiempo final no lo puedo reemplazar, el tiempo inicial era 0, no me tengo que olvidar que estaba frenando, así que va a ser negativo, 1/2 por la aceleración, que es 2 metros sobre segundos cuadrados, y acá este paréntesis donde el tiempo final, repito, no se reemplaza, y elevado al cuadrado. Los ceros del tiempo inicial los tacho, están sumando o restando, los puedo tachar y olvidarme de ellos. Bien, ¿qué sucede acá? En resumidas cuentas me queda esta ecuación horaria donde tengo la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos 1/2 por 2, tiempo final. Esta es la ecuación horaria que cuando yo reemplace en estos dos, ¿sí? Voy a poner acá el 2 también en lapicera, ¿sí? Es el tiempo final elevado al cuadrado. Cuando yo reemplace en estos dos lugares el tiempo que vaya marcándome la tabla, voy a ir viendo cuál es la posición en ese instante, ¿sí? Bien, como yo tengo de 0 a 10, ¿sí? Para no escatimar en cálculos, es decir, para no mezquinar cálculos, que ustedes vean bien el desarrollo, voy a elegir una escala de 2 en 2, es decir, voy a llegar de 0 a 10 de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Para los que tienen las calculadoras con tabla de valores, yo voy a poner acá, esto va a ser start, y esto va a ser mi final, o end,
¿sí? Y el paso a paso, el step, va a ser 2, ¿ok? El step va a ser 2, pero eso es para los que tienen la tabla de valores dentro de la calculadora, es decir, la pueden utilizar para hacer estos cálculos. Y todas las tablas de valores para este movimiento, fíjense que son iguales en el tiempo, entonces todas van a tener ese detalle de comenzar en 0, terminar en 10 y el step o paso a paso va a ser de 2 en 2. Bien, cuando hago el cálculo, reemplazando estos valores en las variables tiempo final, voy a ir calculando la posición, entonces me quedan estos valores de la posición. Y estos puntos que están acá, 0, 0, lo voy buscando acá, 0, 0, después 2, 36, me paro en 2 y subo hasta 36, después 4. Este es el tiempo, pero me pide la velocidad en este instante, ¿sí? Yo acá estoy con la posición. Fíjense que acá, cuando hago la tabla, paso por 4, así que la velocidad en ese instante va a ser 12. Bueno, sigamos con este. Cuando está en el segundo 4, la posición es 64. Me paro en 4, ¿sí? Del tiempo y subo hasta 64, ¿sí? Después, en 6, subo hasta 84. En 8, subo hasta 96. En 10, subo hasta 100. Y ustedes me dicen, ¿y cómo sé qué números tengo que poner acá? ¿Sí? Miren, yo sé que voy de 0 a 100, ¿sí? Y necesito más o menos poder establecer estos valores. No voy a buscar una escala que me lleve a 84 o a 96. Voy a buscar aproximadamente eso, no tiene que ser exacto. Entonces yo elegí una escala de 10 en 10 y si tengo que buscar el 36, por ejemplo, acá es 30, acá es 40, entonces tengo que buscar el 36 y va a estar un poquito más allá de la raya de 35, ¿sí? Entonces voy buscando los valores, no es necesario que sea exacto. Bien, ahora me queda unir los puntos que me dio la tabla. Si ustedes ven, no es un círculo esto, es la mitad de una parábola, ¿sí? La parábola sería así, ¿sí? Yo tengo la mitad de una parábola y voy a remarcar algo. La parábola, la descripción de esta parábola es una concavidad negativa hacia abajo. ¿Por qué? Porque la aceleración es negativa, ¿sí? Este movimiento está frenando, por lo tanto la aceleración va a ser negativa. Otra cosa que va a determinar la gráfica de la velocidad es que la velocidad va a ir disminuyendo. Es decir, yo tenía una velocidad de 20 en el instante 0, pero a medida que va transcurriendo, como está frenando, la velocidad va disminuyendo. Entonces tenemos una velocidad inicial de 20 en el instante 0, pero cuando llegamos al segundo 2 ya tenemos 16. Es decir, me paro en 2 y subo hasta 16 metros sobre segundos, me paro en 4 y subo hasta 12 metros sobre segundos, en 6 me subo hasta 8 y así, y en 8 subo hasta 4, hasta que en 10 no subo ni bajo nada, porque en 10 me paro en 10 y no tengo que subir o bajar nada porque acá hay un 0. Es decir, llegué al eje que es el eje del tiempo. Fíjense que primero, la velocidad en el MRU B es una recta con inclinación, ¿sí? Pero en este caso va a ser una recta que va disminuyendo su valor, es una recta decreciente y como frena por completo, si a mí me dicen que frena por completo, tiene que llegar hasta el eje del tiempo, ¿sí? Porque tiene que llegar a velocidad igual a 0. Fíjense que los intervalos de tiempo coinciden para los tres gráficos, ¿sí? A mí me gusta hacerlo uno arriba del otro, por eso elijo las hojas grandes. Segundo, ¿cuál es la escala que elegí para la velocidad? Como la velocidad disminuye linealmente, ¿sí? Acá fíjense que salta de 0 a 36 y en la misma unidad de tiempo, de 2 a 4, ya salta de 36 a 64 y cada vez la diferencia es menor
hasta que en los últimos 2 segundos la diferencia es solamente de 4 metros, ¿sí? Entonces, como es tan irregular, cada vez es menor la diferencia entre el número y el que le sigue, acá la escala es aproximada, pero la velocidad es una gráfica lineal, es decir, es una recta. Entonces, la diferencia entre 24, 16 y 12, 12 y 8, es exactamente la misma. Si la diferencia entre estos es de 2 en 2, la diferencia en estos va a ser la misma siempre, y en este caso es 4, ¿sí? Fíjense, es la escala de 4 en 4, si lo miro al revés. Entonces, acá hice una escala también de 4 en 4 porque así facilita muchísimo más la velocidad, ¿sí? Yo les explico todo esto porque me dijeron que les cuesta la parte de gráfica y eso los puede ayudar a trazarla, ¿sí? Yo hago una escala de 4 en 4 acá porque me resulta más fácil, porque al ser lineal, la diferencia es siempre la misma en la velocidad, ¿sí? Entonces hago una escala de 4 en 4 para que me dé exactamente todas estas velocidades. ¿Qué pasa con la de aceleración? Este punto no pide la gráfica de aceleración, pero me pareció interesante hacerlo para que ustedes comparen los gráficos. Dijimos que está frenando. Si está frenando, la aceleración es negativa. Y si es negativa, no puede estar en el eje positivo, es decir, desde el eje de las X para arriba. Tiene que estar desde el eje desde el eje del tiempo, ¿sí? Desde el eje horizontal para abajo. Entonces, fíjense, tengo la misma escala del tiempo en la misma disposición, ¿sí? Encimada una arriba de la otra, y puse la escala, como son números chiquitos, la aceleración siempre es un número chiquito, lo puse de 1 en 1, ¿sí? Para que la gráfica sea amable. Y como la aceleración no varía, es constante, en el MRV la aceleración es constante, siempre va a dar igual. O sea, si yo me paro en 0, ¿sí? Si yo me paro en 0 voy a menos 2. Si me paro en 2 voy a menos 2. Si me paro en 4 voy a menos 2. Entonces, en 0 menos 2, en 2 menos 2, en 4 menos 2, en 6 menos 2, 8 menos 2. El punto me queda siempre a la misma altura. Y eso es lógico que sea así porque es un movimiento donde la aceleración es constante, siempre vale lo mismo. Entonces su gráfica, la gráfica de la aceleración, debe ser un segmento, en este caso, constante, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Mañana voy a hacer otros problemas, supongo que después de mediodía, y así que durante el día le voy a seguir mandando como mínimo 2 videos más, ¿sí? Besos y repitan este video varias veces. Por ahí me paso explicando con mucho detalle algunas cosas, pero es para que todos se comprendan, ¿sí? Para que no quede duda al respecto. Pero de todas formas, si les surge alguna duda o ustedes calcularon otra cosa, si quieren me mandan una foto de lo que ustedes hicieron y yo se los corrijo. Besos.